Los invito para que esta semana nos acompañen en Este Oeste. Vamos a conversar acerca de las implicaciones legales y políticas que tiene la sentencia de los casos Pavón, Zacapa y La Cueva, que tienen que ver con muertes extrajudiciales, sentencias absolutorias y sentencias condenatorias que nos abren la puerta para poder entender cuál es el rol del Estado en ese tipo de acciones. Así que los esperamos acá en Este Oeste. A continuación, Este Oeste. Buenas noches y bienvenidos a Este Oeste. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de una sentencia que, aunque es para un caso en particular, o dos casos en particular en este caso, tiene implicaciones mucho más allá, tanto legales como políticas. Vamos a conversar acerca de la sentencia del caso Pavón, del caso Las Cuevas, le llaman también a otro, y el caso El Infiernito. Son tres casos que fueron resueltos el jueves 8 de agosto, y vamos a conversar acerca de esta sentencia, de esas sentencias en plural, algunas absolutorias, otras condenatorias, para poder evaluar ese impacto político y el impacto legal que puedan tener. Para hablar del tema me acompañan Javier Monterroso, quien es asesor de la Fiscal General, Philip Chicora, quien es analista político, y Eduardo Oliva, abogado penalista. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Chiqui, muchas gracias por la invitación. Vamos a conversar un poco acerca del tema, y yo le voy a pedir de entrada a Javier que nos pueda poner un poco en contexto, cabalmente, los casos que estábamos hablando, las sentencias que hubo, y lo que en todo caso podemos tener ya como un panorama en este momento, porque es un caso que tiene vinculación con juicios que se están llevando en Austria, en Suiza, en España, con el caso anteriormente que se había estado llevando de Alejandro Yamatei, y todavía hay algunos otros casos pendientes vinculados a este tema. Así que, Javier, tal vez nos pones un poco en contexto lo que estábamos viendo. Bueno, Kiki, el día jueves, como bien decías, se dictó sentencia contra 8 personas, 4 condenas y 4 absoluciones por 3 casos en específico. Uno es la muerte de 7 personas en el centro de detención Pavón. Esto fue en el año 2005, que se recuerda a la población seguramente que hubo una toma de este centro penitenciario donde murieron 7 reos. Otro es el caso caso Zacapa, se conoce en el ámbito judicial, donde había unos reos fugados de una cárcel de máxima seguridad y asesinaron a 2 reos en un lugar de Zacapa. Y otro caso conocido como La Cueva, donde estos mismos reos fugados del Infiernito fueron asesinados en una cueva que queda en jurisdicción de Santa Rosa, si mal no estoy. En los 3 casos se estaba acusando por parte del Ministerio Público a una estructura que operó durante el gobierno del presidente Óscar Berché dentro del Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil. Se logró la condena el día jueves del jefe del Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, el señor Víctor Hugo Soto, que fue condenado a 33 años de prisión. Se logró la condena también de otras 2 personas que integraban el comando antisecuestros de esta policía. Se les condenó a 25 años de prisión a cada uno, y a otra persona se le condenó a 15 años de prisión por la aportación y tenencia ilegal de armas de fuego ofensivas. Sin embargo, este caso es, como les digo, es una estructura muy grande, muy poderosa, que tenía tomado prácticamente el Ministerio de Gobernación, y por este mismo caso están siendo juzgados en España el exministro de Gobernación Carlos Bielman, el exdirector de la Policía Nacional Civil Erwin Sperisen está siendo juzgado en Suiza, y el ex subdirector de investigación criminal de la Policía Nacional Civil, el señor Javier Figueroa, está siendo juzgado en Austria. Es decir, es una estructura bastante grande, compleja, y que estas personas están siendo juzgadas en otros países porque la justicia guatemalteca no pudo alcanzarlos a ellos hasta el momento. Entonces, justicias de otros países donde ellos estaban viviendo decidieron juzgar estos casos, porque la prueba es bastante fuerte que sí existía una estructura criminal que hacía lo que se conoce comúnmente como limpieza social, principalmente, aunque no solamente, pero principalmente delincuentes.
Para terminar de ampliar un poco, hay un caso adicional que es el caso de Alejandro Yamatei. Él argumenta que ya está libre de esa persecución penal de esos casos. ¿Cuál es su situación jurídica y cuál es la situación de la investigación del MP? Bueno, en el caso de Alejandro Yamatei, él también estuvo acusado en un momento determinado sobre estos delitos. A él un juzgado lo benefició con un sobreseimiento, sin embargo ese sobreseimiento todavía no está firme. El Ministerio Público apeló y en una resolución de casación la Corte Suprema de Justicia dio con lugar la apelación del Ministerio Público. Sin embargo, el señor Yamatei presentó amparos ante la Corte de Constitucionalidad y la misma pues amparó parcialmente a Yamatei. Todavía está pendiente de que se resuelva en definitiva un curso de queja para ver hasta dónde alcanza la resolución de la Corte de Constitucionalidad, pero el señor Yamatei todavía no está totalmente exento hasta que no queden firmes estas sentencias de participar en determinado momento y que sea juzgado por estos hechos también. Lo que tiene también son implicaciones incluso políticas, Felipe, es que el tribunal, después de la sentencia, plantea que le dice al señor Soto, la presidenta del tribunal, le dice que él no debería estar ahí solo, que debiesen estar las autoridades superiores ahí sentados con él, también siendo juzgados. Eso tiene implicaciones políticas porque son puestos políticos. Estamos hablando de llegar incluso hasta el presidente en un momento dado. Sí, bueno, aquí lo interesante del caso es el hecho de que sea una sentencia que condena a 4 y absuelve a otros 4. Que al final lo que termina ocurriendo es que se establece que si bien hubo ejecuciones extrajudiciales, por lo menos en el caso Pavón o en el caso de las cuevas y la persecución de los reos del infiernito, no necesariamente todo el universo de personajes que de una u otra forma formaban parte de las estructuras de investigación, del Comando Antisecuestro, de la Policía Nacional Civil y del Ministerio de Gobernación, no todos son responsables. Aquí es donde viene el proceso de individualizar responsabilidades. Por lo menos ya el juzgado ya dijo, bueno, la mitad de los acusados que estaban conociendo en este caso, tal vez los más paradigmáticos, María del Rosario Melgar, la asistente de Víctor Rivera, el jefe del Comando de Antisecuestros en ese momento, y miembros también del Comando Antisecuestro, pues se les absolvió. Lo mismo tiene que ocurrir con otras figuras que están también siendo acusadas en este proceso. Se tiene que evaluar su grado de participación individual en función a la sentencia que ya existe. Lo mismo al caso de Yamatei. En su momento recuerdo, ahí Javier me corregirá, que el argumento que resuelve el juzgado de primera instancia es que la participación del señor Yamatei en la operación para retomar la prisión pues no había sido directa con las fuerzas de choque o las fuerzas que entraron al presidio. Entonces no se le podía perseguir a él por ejecución extrajudicial. Se le intenta perseguir por asociación ilícita, alegando que todo era parte de un paquete, de un proceso en el que había existido una asociación para cometer un acto ilícito, pero eventualmente la Corte falla de que el delito de asociación ilícita se tipifica de forma posterior a que ocurrieran los casos. Entonces, aquí, como les digo, yo creo que lo que hay que ver es, número uno, individualizar responsabilidades. O sea, no quiere decir que todos en el paquete sean culpables o que todos sean inocentes. Ya hay una sentencia que dice que sí ocurrieron ejecuciones extrajudiciales. Ahora, el rol que deben de juzgar, sobre todo los tribunales en el extranjero, es determinar hasta qué grado de la cadena de mando había responsabilidad, si es una orden que venía de hasta arriba, si es que las fuerzas operativas sencillamente se salieron del control. Esa creo que es la duda que se debe de resolver, y efectivamente aquí creo yo que el hecho de que se esté poniendo, de que se esté acusando a un ministro de Gobernación que la operación en el caso Pavón haya ocurrido en el marco de un estado de excepción, pues obviamente eso le impregna una serie de tintes políticos. Pero el segundo tema aquí, tal vez para discutirlo más adelante, es la reacción de la ciudadanía, porque al final, cuando se debatía el tema de que se estaba persiguiendo penalmente a supuestos responsables por asesinar a reos, por asesinar a los presidiarios en el caso de Pavón, diría yo que hubo una reacción masiva de un segmento de la opinión pública que aplaudía la medida. O sea, al final de cuentas, bajo el entendido de que estos señores no eran angelitos, se aplaudía la medida de ejecutar a los reos como algo necesario para paliar un poco la crisis de violencia y de seguridad, que yo creo que habla o es una señal muy clara del descontento de la ciudadanía por los resultados en materia de seguridad y de justicia, que se esté pidiendo justicia por propia mano o justicia fuera del marco normativo del país. Cuando vemos la tipificación, el tema de
de muertes extrajudiciales. Es un tema muy complejo porque es atribuirle al Estado, al gobierno en este caso, el cometer ese tipo de delitos. Es uno de los delitos más severos que puede juzgarse. Bueno, entre otros, ¿no? Porque hay temas como genocidio, violación de derechos humanos, que son obligaciones contra la humanidad. Sin embargo, yo lo que veo acá es dos escenarios. Desde el punto de vista penal, creo que se le vendió a la población un tema con un envoltorio que pareciera ser la solución de poner orden a un sistema penitenciario que está en decadencia. Está prácticamente, como coloquialmente hablando, en trozos. Y por otro lado es lo que realmente conllevó a las fuerzas de autoridad, como tú bien lo dices, el Estado se volvió infractor de la ley que está llamado a defender, como es garantizar la vida a todos los habitantes. Por lo tanto, yo considero que se pudieron haber dado sin formas distintas, sin llegar a este uso de la brutalidad estatal, que es represión estatal, para poder orden. Pero realmente el propósito de esto, yo siempre lo he cuestionado. Creo que el fin de haber tomado y asaltado ese día de los hechos, lo que es Pavón, la cárcel de detención, yo creo que era otro fin. Pero en sí yo considero que aquí lo que pasa es que se analizó el proceso penal como un caso solamente de acción. Y yo he venido discutiendo con algunos colegas que aquí se dejó a un lado lo que es el delito de omisión. Yo tengo un trabajo sobre lo que es la omisión, participación omisiva, que en este proceso se pasó por alto. Yo considero que si se debió haber enfocado dogmáticamente el caso como un delito de omisión, muchas cabezas hubieran rodado. Y no solo los hombres que tomaron en sí la acción de propia mano, sino también personas de atrás, pero aquellos que aun y cuando no hicieron una acción positiva, sí tenían la responsabilidad de defender. Por ejemplo, en el caso del señor Yamatei, considero que él era, como director del sistema penitenciario, el primero llamado desde el punto de vista administrativo y legal a evitar ese tipo de brutalidad estatal. Dentro de la institución que él estaba dirigiendo. Exacto, así es. Y de ahí partimos en una línea sobre las personas que estaban por encima de él, que si no mal recuerdan, todos los noticieros que cubrieron la noticia, habían incluso el expresidente Berset estuvo en el lugar, estuvo el ministro de Gobernación en ese entonces. Don Miguel Corte, vamos a empezar justamente con este punto, porque Javier, parte aquí de lo que hubo es que hubo publicidad. De hecho, hicieron anuncios haciendo alarde de las acciones que habían llevado a cabo, por ejemplo, en el caso de Pavón. Vamos a ir al corte para volver. Vamos a analizar justamente eso, lo que eso implica, lo que la misma promoción que hizo el gobierno de esto, es reconocer que actuaron conociendo lo que había sucedido. Hubo un video que publicó hace unos años el periódico, fotografías, perdón, donde se muestran inconsistencias que después también las muestra el MP en el juicio. Vamos a hablar un poquito de estos temas y de lo que todo eso implica, por los temas de limpieza social que decía Philip, por lo que eso implica. Así que, vamos a ir al corte. Estamos acá en Este Oeste. Nos vemos en un minuto.